Bienvenidos. Un grupo de Derecho de la Universidad Miguel de Cervantes en el siguiente video darán a conocer en qué consiste el permiso maternal, parental y paternal, los derechos que rondan en torno a él y cuándo corresponde o no los beneficios que éste le otorga, y si es que la mujer puede renunciar a su permiso maternal, además de la jurisprudencia al respecto. En cuanto al descanso maternal postnatal, vemos que existe un doble objeto en el legislador de proporcionar la protección, por un lado, el interés superior del niño en la salud física y psicológica, y también el interés de un vínculo del niño y la madre, y por otra parte, un efectivo descanso a la madre después del parto. Es por esto que igual se otorga ese derecho, aún así, si el hijo muere al nacer o después del parto, fundada en las necesidades de la madre, porque proporciona un cierto afecto psicológico y traumático, además por el solo hecho de haber producido un parto. ¿En qué consiste el derecho a permiso postnatal parental? De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 bis del Código de Trabajo, incorporado por la Ley número 20.545, las trabajadoras tienen derecho a un permiso postnatal parental de 12 semanas a continuación del periodo postnatal, durante el cual tienen derecho a percibir un subsidio, cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se le refiere el inciso primero del artículo 195. Sin embargo, la trabajadora puede optar por reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a 18 semanas. En este caso, percibirá el 50% del subsidio que le hubiese correspondido conforme al inciso anterior y, a lo menos, en 50% de los estipendios fijos establecidos por el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho. Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 22, podrán ejercer el derecho establecido en el inciso anterior, en los términos de dicho precepto y conforme a lo acordado con su empleador. ¿Debe el trabajador solicitar al empleador el permiso por nacimiento de un hijo para hacerlo efectivo? Si bien es cierto que el permiso de 5 días por nacimiento de un hijo constituye un derecho de carácter irrenunciable para el padre trabajador, no lo es menos que el carácter de permiso que éste representa, implicando que su ejercicio no puede significar desconocer las obligaciones que le impone el trabajo, el contrato de trabajo y los deberes que le asisten para con el empleador. De esta forma, el trabajador deberá solicitarlo, sea a quien éste lo represente, no pudiendo en estos casos condicionar negar tal petición. Permiso paternal. El actual artículo 195, inciso segundo del Código del Trabajo dispone que el padre tendrá derecho a un permiso pagado de 5 días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso serán días corridos o distribuidos dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es de carácter irrenunciable. En relación con el ejercicio de este derecho, la Dirección del Trabajo ha resuelto que, a elección del padre, podrá utilizarse desde el momento del parto, y en este evento, por expreso mandato del legislador, los 5 días que éste comprende deberán impetrarse en forma continua, esto es, sin interrupciones, salvo las que deriven de la existencia de días de descanso semanal, que pudieran incidir en el periodo. Si el padre no opta por esta alternativa, podrá hacer uso de los 5 días de permiso dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento,
estando facultado para distribuirlos como él lo estime conveniente, sea en forma continua o fraccionada. De igual manera, este servicio, en base a los antecedentes de la historia de la ley número 20.047, ha establecido que el permiso no se aumentará en caso de nacimiento o partos múltiples, lo que implica que el padre solo tendrá el derecho a 5 días por tal causa, cualquiera que sea el número de hijos producto del embarazo. Conforme a lo dispuesto por el artículo 195, inciso segundo del Código del Trabajo, cabe destacar que el permiso que se le concede al padre es pagado, lo que implica que conserva su derecho a pedir remuneraciones íntegras durante el periodo en el cual haga uso de él, con lo cual se consigue asegurar que el ejercicio de este beneficio no suponga un debrimiento de su situación laboral o que origine necesidades posteriores compensadas en tiempo no trabajado, lo que terminará afectando la efectividad del permiso. Con todo, si bien esta garantía es beneficiosa para el trabajador, cabe preguntarse ¿por qué los costos de ella deben ser asumidos exclusivamente por el empleador? En circunstancias que el nacimiento de un hijo, en último término, implica un beneficio para el país, particularmente en un contexto como el actual, con una fuerte tendencia a la disminución de la natalidad, lo anterior puede explicarse como una consecuencia del hecho que el actual ordenamiento jurídico laboral sigue operando en base a los supuestos de una distribución clásica de roles laborales y paternales, como a su vez, desconociendo que una adecuada conciliación de trabajo y vida familiar es un tema de interés general y no exclusivamente de interés de los padres, por lo que es cuestionable la mantención de un modelo normativo que tiende a asignar el costo de reconocimiento de este derecho solo al empleador, sin que éste evalúe técnicamente el impacto en los costos laborales directos e indirectos que benefician como éste tienen en el mercado de trabajo y en su validación social por parte del empresariado. Es precisamente por esta connotación social de la familia y la asunción de una corresponsabilidad de hombres y mujeres frente al nacimiento de un hijo que el derecho comparado reconoce el pago de prestaciones con cargo al sistema de seguridad social, como ya se venía haciendo con un permiso maternal y como ocurre en Chile con el derecho de la madre a percibir un subsidio maternal conforme a lo dispone el artículo 198 del Código del Trabajo. En concordancia con las disposiciones del Decreto con fuerza de ley número 44 de 1978, que fija estas normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado. Es digno de destacarse que el nuevo artículo 195 de inciso segundo del Código del Trabajo ha incluido también como beneficiario de este derecho el padre adoptivo, con lo cual en la actual normativa sobre protección a la maternidad ha trabajado y continúa avanzando en torno a la igualación de los derechos entre padres trabajadores biológicos y adoptivos, lo que representa a todas luces un importante incentivo para promover la adopción en el país. Por tanto, el padre a quien se le conceda la adopción de un hijo tiene derecho a impetrar 5 días de permiso pagado por tal causa, beneficio que deberá hacerse efectivo a contar desde la fecha respectiva de la sentencia definitiva. El cambio de funciones. En los casos que la mujer embarazada desarrolle una actividad que de acuerdo con la autoridad sea perjudicial para la salud, deberá realizarse un cambio en sus funciones sin reducción de las remuneraciones a otro trabajo que constituya seguridad para su estado. El Código Laboral entiende por perjudicial para la salud todo trabajo que 1. Obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. 2. Exija un esfuerzo físico, incluido permanecer de pie largo tiempo. 3. Se ejecute en horario nocturno. 4. Se realicen horas extraordinarias de trabajo. 5. Que la autoridad competente declare de inconveniente para el estado de gravidez.
Con lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Trabajo, se entiende que eventualmente el empleador podrá cambiar el puesto de trabajo siempre y cuando se trate de labores similares y esté dentro del mismo recinto, lugar o ciudad. La trabajadora que está embarazada no puede ni debe ser obligada a realizar trabajos que se estimen como perjudiciales para su salud. Si una trabajadora llegase a realizar uno de estos trabajos señalados por la norma, el empleador deberá tomar las medidas para trasladarla a otro trabajo que sea compatible con su estado. De igual manera, deberá ser trasladada si realiza trabajos distintos de los establecidos en la norma, pero que aún así la autoridad competente considera que podría ser perjudicial. En este caso, se entiende por autoridad competente, entre otros, la matrona y el médico tratante. El empleador puede solicitar una evaluación del puesto de trabajo al organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales o a la unidad de salud ocupacionales del servicio de salud correspondiente al domicilio de la empresa. En lo que concierne al tema de la mantención de las salacunas, la norma es un tanto discriminativa con respecto a las mujeres que trabajan en empresas donde hayan menos de 20 mujeres trabajando, dejando completamente desamparadas a las mujeres en relación a los gastos en los que deberían incurrir al momento de adquirir un empleo siendo madre. Esto genera una serie de discriminaciones, no solo entre mujeres, sino también entre mujeres y hombres, ya que produce un desincentivo a la contratación de mujeres por parte de las empresas. Las salacunas en realidad constituyen un derecho para los niños, no para las madres. Otra carencia que podríamos observar en la norma es que el beneficio debería hacerse extensivo, no solo para las madres, sino para quien tenga el cuidado de los niños. Compañeros, contarles rápidamente sobre el análisis de la jurisprudencia que trata sobre la protección a la maternidad. Bien, rápidamente señalar quiénes son las partes. La parte demandante, el Instituto Educacional San Jorge Sociedad Anónima; la parte demandada, la profesora Priscila Navarrete. Las partes celebran un contrato de trabajo con la fecha del 1 de marzo de 2013, conforme el cual la trabajadora debería desempeñarse como profesora de inglés en el mismo colegio señalado, ¿cierto? Y este mismo contrato también tenía como fecha de término el 28 de febrero del año 2014. Bien, hasta ahí todo bien. El mes de octubre, la trabajadora le comunica a su empleador de su estado de embarazo. ¿Ya? La trabajadora estaba embarazada. Entonces el trabajador en el mes de enero del 2014 le notifica a la trabajadora su intención de hacer efectivo el término del contrato de trabajo, por lo que presentaría la solicitud de desafuero, lo que presenta el mismo mes, el 28 de enero, ante la sala, ante el juzgado de letras del trabajo de Talca, el cual es acogido la solicitud de desafuero y en consecuencia se autoriza al demandante a poner término al contrato de trabajo que celebró con la demandada. Se fundamenta más que nada en los causales previstos en el artículo 159 numeral 4 del Código de Trabajo. Esto es el vencimiento del plazo estipulado, ¿cierto? Y el mismo juzgado rechaza la demanda reconvencional de tutela laboral. En contra de la referida sentencia, la parte demandada deduce recurso de nulidad, siendo desestimado este recurso por la Sala de Corte de Apelaciones de Talca, con la fecha del 8 de julio del año 2014.
toda vez que fundamentan su sentencia, los sentenciadores se apegan al artículo 174 del Código de Trabajo, el cual le faculta al tribunal tomar determinaciones positivas o negativas referente a la solicitud, ¿cierto? Y en todo caso aprecian solamente la prueba objetiva, que es el término del contrato, ¿cierto?, estipulado en el mismo contrato, y no reciben sus argumentos o su defensa de la parte demandada, lo cual incurren en el hierro cuando en el ejercicio de la facultad que concede el artículo 174 del Código de Trabajo, no ponderan las circunstancias del caso. Lo anterior conduce a las siguientes conclusiones: que se interpone erradamente la referida norma legal y que la sentencia del grado no dio cumplimiento a lo dispuesto en el número 4 del artículo 459 del Código Laboral. Bien, entendiéndose que la parte demandada no ha prosperado con su defensa, ¿cierto?, llega hasta las instancias superiores. En la Corte de Apelaciones aprecia, ¿cierto?, el procedimiento, cómo procedieron y en qué se ampararon, en qué pruebas han valorado las Cortes inferiores. Entonces, en tal sentido, apreciando todas las circunstancias, todas las pruebas, la Sala Superior de Santiago desestima o rechaza la solicitud de desafuero interpuesta por el Instituto Educacional San Jorge Sociedad Anónima contra la profesora Priscila Navarrete, y en consecuencia no se le autoriza para poner término al contrato de trabajo celebrado el 1 de marzo del año 2013. Y también acoge la demanda reconvencional de tutela laboral deducida por doña Priscila Ivana Navarrete Orellana en contra del Instituto Educacional San Jorge Sociedad Anónima, y por consiguiente se lo condena al pago de una indemnización equivalente a 11 meses de la última remuneración mensual. Esto equivale a 6.647.960 pesos, más intereses, reajustes con costas. Además, se dispone que esta sentencia sea remitida a la Dirección del Trabajo para su registro. Bien, para añadir también esta sala, ¿cierto?, estima que en los fallos anteriores ha sido muy discriminatorio, porque en sí el objetivo para poner término el contrato laboral no sería propiamente la fecha indicada en el contrato, ¿cierto?, sino que más que nada el motor de esta solicitud de desafuero sería más que nada el estado de su gravidez, de su embarazo. El embarazo es lo que le motivaría al empleador para tomar la determinación de desaforarlo y ponerle término el contrato de trabajo.
Entonces, eso es lo que aprecia la Corte, o sea, la Sala Suprema, la Corte Suprema de Santiago. Y señala que toda vez que se ha dictado las sentencias anteriores, se han basado a una prueba objetiva, lo cual es el término de plazo, pero no han apreciado, como se puede decir, la dignidad de la trabajadora, la protección del hijo que está por nacer. Entonces se señala básicamente que se han vulnerado los derechos fundamentales, toda vez que se ha discriminado a la embarazada. Porque para la Corte Suprema, en sí, el motivo de desvincular del trabajo no sería netamente el término de plazo, sino que sería el embarazo, ¿ya? Y eso es lo que le lleva a modificar los fallos anteriores y dictar el reemplazo. Y además castigar, ¿cierto?, al demandante al pago de la indemnización. Entonces se aprecia, ¿no?, en este fallo, tanto como la Corte de Apelaciones de Talca, tanto como el Juzgado de Letras del Trabajo, han dictado sentencias erradamente y discriminatoriamente, porque están discriminando a la embarazada y no le están protegiendo ni a la mujer embarazada ni al hijo que está por nacer. Espero que le haya gustado esta presentación que hicimos. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Pineda, Carolina Jara, Alejandro Dip, Mario Zorrilla y Roberto Vargas. Se despide estudiante de Derecho, Universidad Miguel de Cervantes.